¿Cómo están, amigos? Soy Reinaldo Serra y les doy la bienvenida a una nueva edición de Tema de Fondo. Hoy vamos a tratar un tema que esperemos llegue al corazón de ustedes, también a la cabeza de ustedes, para que podamos compartirlo en nuestra sociedad. El maltrato infantil. Esta violencia cruel, desalmada, que a veces pasa desapercibida, que es invisibilizada por nosotros mismos y que creo que es un tema que debemos tratar más conscientemente. No se lo pierda, esto es Tema de Fondo. Bueno, y quiero presentarles a mis primeras invitadas. Estoy acompañado de la psicóloga, psicoterapeuta Lisbeth Cueva y también de la psicóloga Ruth Céspeda. Muchas gracias por estar con nosotros a ambas. Gracias, Reinaldo. Bueno, el maltrato infantil. Pensar, mencionarlo nomás, verdaderamente y honestamente a mí me afecta, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de maltrato infantil? ¿Qué es el maltrato infantil? Bueno, es una situación de abuso frente a un ser humano, como es un niño, que en esos momentos no está de repente en las condiciones de poder defenderse, de poder autoprotegerse. A veces hay la creencia del adulto que como son pequeñitos, porque de repente todavía no hablan o no son grandes, no sienten o no les afecta lo que yo les pueda dar como adulto, y sí lo están ya afectando. La diferencia es que como los niños no van a sentarte y te van a decir, mira, yo me siento así, asá, 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 esto me afecta. No, lo van a proyectar o lo van a comunicar a través de los comportamientos y de sus emociones también. También se puede añadir a lo que me dice mi colega, es también los casos de omisión, de cuidado, descuido, abandono. También está considerado dentro de este concepto, ¿no?, de lo que es un maltrato hacia el niño, ¿no? Y sobre eso que quería preguntar, porque siempre que pensamos en el maltrato, o en la violencia propiamente dicha, estamos pensando en la violencia física, ¿no? Pero hay otras formas de maltratar a los niños. El maltrato psicológico, emocional, y probablemente sean los que evidentemente no se ven, pero que marcan más la vida de estas personas. Es verdad, el maltrato emocional, el físico, o lo que Ruth decía, la ausencia también, son situaciones... El abandono, ¿no? Exacto, son la situaciones desprotección. que el niño está pues quedando como huellas. Hay un dicho muy conocido que dice que el niño es como una esponjita, que todo lo va absorbiendo, y eso es verdad. Durante la infancia el niño va absorbiendo todo lo que va recibiendo alrededor de su ambiente, y en la adolescencia es donde esta esponjita se abre y empiezan a salpicar todos los recuerdos y esas escenas que ha vivido, y el adolescente empieza pues a entrar en esta crisis, empieza a recordar y empiezan pues cuadros de repente hasta depresivos en ellos. Exactamente, sí. Ahora, lamentablemente hay casos de todo tipo, ¿no? Y vemos que esta violencia, que este maltrato se da por parte de quienes se supone son los llamados protectores, a amarlos, a quererlos y a protegerlos. Yo incido mucho en esto porque son cosas de las que no se discuten, ¿no? Cuando uno de los padres, por ejemplo, ejerce alienación parental contra sus hijos, ¿no?, cuando le habla mal del otro padre, o cuando le enseña a mentir y acusar al otro progenitor de algo que en realidad no ha pasado, no son conscientes de lo que están haciendo, porque es difícil pensar que un padre y una madre no amen a sus hijos. El amor como que fluye de manera natural, aunque también existen los que sin amor natural, ¿no? Pero se supone que aparece y fluye. ¿Cómo es entonces que son capaces de golpearlos así en el corazón? Es que muchas veces estos papás vienen también de trasfondos que han sido maltratadores hacia ellos. Entonces, ¿quién va a dar aquello que no lo tiene, ¿no? Qué bueno va a dar un papá que no lo ha tenido en su propia experiencia. Tenemos padres ¿Qué amor puede dar si no lo ha recibido? Si no lo recibieron, exacto. O qué cuidados. O hay papás que inclusive pueden decir, ¿cómo puedo yo demostrar que quiero a mi hijo porque no sé hacerlo? Entonces, encontramos diferentes situaciones. No podemos decir que solamente quien maltrata mal o trata despectivamente a su hijo, de repente es un papá que está necesitando también ser ayudado para corregir y él también poder sanar lo que lleva consigo, ¿no? Que ahora, debe querer ser ayudado, ¿no? Porque en un momento uno llega a tener la capacidad de discernir y diferenciar lo bueno de lo malo y decir, bueno, creo que estoy haciendo mal, ¿no? Claro.
Agregando a lo que dice Ruth, Reinaldo, también hay que tomar en cuenta de que tiene que ver un tema de concepto acerca de lo que significa mi hijo o representa mi hijo. Si bien es cierto, mi hijo es un niño y ese niño ya está pensando, ya está sintiendo, ya está percibiendo. Mi niño no va a sentir y va a pensar desde los 15 años para arriba, ya lo está percibiendo. Entonces, a veces pasa que los adultos anteponen sus propias emociones, frustraciones, desesperaciones, para que puedan ser resueltas sin tomar en cuenta que mi hijo está de por medio. Entonces, más puede de repente mis expectativas no cumplidas, esas frustraciones que me genera en ellos. Exacto, entonces voy contra la pareja. Por eso cuando se habla de un divorcio, una separación, yo siempre digo, te divorcias, te separas como pareja, pero como padres jamás. No existe el divorcio ni separación entre los padres. De acuerdo. Hay un video muy lindo, al menos a mí me ha parecido así, de UNICEF. ¿Qué les parece si lo vemos? Claro que sí. Hay niños que juegan a ser invisibles, no a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. Qué tremendo, ¿no? Ahora, hace unos días en las noticias hemos estado informando de un caso de bullying a una maestra en un colegio nacional del Callao. Y bueno, la pregunta que todos nos hacíamos es, ¿qué pasa en las aulas de los colegios en el Perú? Pero quizás nos estábamos olvidando de una pregunta anterior a ella. ¿Qué pasa en las familias? Exactamente, y es ahí donde creo que empieza el trabajo, Reinaldo, de todos los especialistas y todas las personas que nos comprometemos a erradicar esto, las familias, y creo yo que ya esto viene de gobierno, que faltan quizás políticas. Programas que vayan orientados a formar a familias. He tenido la oportunidad, comentaba con Ruth hace un momento, de trabajar en una de MUNA, y he tenido la oportunidad también de poder capacitar a papás, pero hacer un trabajo distinto. El padre no va a ir a buscar al especialista a escuchar una charla o una orientación. Nosotros tenemos que ir al campo. Hicimos un trabajo muy lindo de ir a los barrios a poder informar, y los padres no es que no quieran ser informados, no tienen la oportunidad muchas veces de poder escuchar, tener la información para poder llegar a sus hijos correctamente. Siempre hemos escuchado, no existe un lugar donde formen a padres, no hay padres perfectos tampoco, pero se requiere sí programas de intervención urgente que se pueda capacitar a las familias. Existe, por ejemplo, las famosas escuelas de padres en los colegios, que lamentablemente no asisten. De 100 alumnos de repente van 15, 20, pero siempre he propuesto de alguna u otra manera trabajar con las empresas quizás, con los trabajadores, que tengan un espacio, un programa en el área de talento humano, recurso humano, donde se les pueda brindar cada 15 días, mensualmente, de repente, una capacitación para los adultos, ya sea como padres, como tíos, como abuelos. Eso como parte de la responsabilidad social corporativa empresarial, ¿no? Así es. Y en el caso de educación también es la oportunidad que tiene el mismo ministerio a través de los docentes cerrar ese triángulo de trabajo, ¿no? Docente, niño, padre de familia como aliados para atender a este niño. Y que los papás, y esa es una tarea que también se está haciendo con los padres, de que no es el niño que va al aula a ser atendido por la docente y la docente es la que tiene que cubrir y atender todo. No, hay una responsabilidad del padre de ser padre. Así hayan programas del Estado que estén al servicio de las familias y de los niños, los padres tienen que asumir lo que es y lo que les compete a ellos. Y para eso hay ayudas también, como bien lo dice acá mi colega, sí hay posibilidades. El asunto es cómo vamos a trabajar finamente con cada caso en particular. Cada niño representa una familia distinta y la docente puede encontrar también temas que son comunes y a partir de ello poder trabajar con los papás haciendo pequeños talleres que apunten directamente a
resolver esos nudos que hay, a ese encuentro que debe haber entre niños y padres. Fíjate, hay casos, ¿no?, en que escuelas en que se tienen de repente papá, hijo, adolescente, que nunca han tenido la oportunidad de encontrarse, y de repente la docente en la escuela puede establecer un taller simplemente de encuentro papá, mamá, hijo. Generar un vínculo. Exacto, Claro. donde puedan decirse, papá, dile aquello que tú no le dices a tu hijo. Hijo, ¿qué esperarías escuchar de tu papá? Claro, Tender y esa es la puentes. oportunidad, ¿no? Así es. Y ahora que Lisbeth hablaba de responsabilidad social, quizás las empresas podrían mejorar su responsabilidad social Así si entre sus planes está darle el día o la hora libre cuando un padre de familia sea citado a reunión con el profesor o haya una reunión en la escuela O de actuaciones padres. por el Día del O las Padre, actuaciones. madre, claro. Esos son los días que podrían ustedes considerar, señores empresarios, señores empleadores, para que sus trabajadores puedan participar de estos eventos. Es por el Perú, es por el país, es por el futuro del país, es por los ciudadanos que vamos a tener, las personas con las que van a convivir también nuestros hijos, ¿no? Así Uno es. anda mucho pensando en qué mundo le deja a los hijos y no piensa qué hijos le deja al mundo. Vamos, ¿qué les parece si vemos, tenemos preguntas también que nos llegan por las redes sociales? Vamos a ver en pantalla, vamos a tener la primera de ellas. Patricia Ortega nos dice, antiguamente se creía que la violencia contra el niño era sinónimo de disciplina. ¿Cómo quitar ese pensamiento tan arraigado? Ajá. Yo podría complementar un poquito esta pregunta. ¿Cuál es esa línea que separa la disciplina? Porque creo que estamos en un tiempo en el que los padres no saben disciplinar a sus hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es la disciplina y cuánto se diferencia de la violencia? Claro, yo siempre cuando hablo de este tema, se habla mucho de castigo, pero yo reemplazo el castigo con las consecuencias. Entonces, la palabra castigo es una palabra de por sí ya muy fuerte. Si para un adulto es fuerte, para un niño imagínate, ¿no? Entonces, castigo se asocia rápidamente a maltrato físico. Entonces, hay que enseñar a los niños a que cada decisión que ellos toman va a traer consecuencias. Desde que de repente no hizo la tarea, la consecuencia será, hoy no ves televisión, algo tan simple y tan común, ¿no? Pero que ellos sepan, y los padres, nosotros tenemos que hacer cumplir también esas consecuencias que ponemos antes de la conducta. Entonces, cuando hablamos de disciplina, tenemos que hablar también de consecuencias, y así los niños se van formando en la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Mi decisión que voy a tomar ahorita va a traer consecuencias y tengo que asumirlas como tal. La disciplina tiene que ver con volver al niño al camino. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es lo correcto? ¿Dónde es que tiene? Y eso tiene que ser comunicado y tiene que ser conocido entre padres y niños, para que no sorprenda al niño cuando un padre dice, si había esto, habíamos acordado, ¿qué es lo que pasó? Porque no cumpliste aquello que. Bien lo dice Lisbeth, que obviamente hay consecuencias de mis acciones, y eso sí tenemos que inculcar como padres a los niños, es decir, todo acto que trae una consecuencia, uno tiene que ser responsable de ello. Ahora, en relación a que si hay penalidades o no, a ver, cuando uno trabaja, uno tiene un horario para entrar a un trabajo, y si uno incumple el horario, ¿qué consecuencia tenemos? O bien descuento o una llamada de atención, ¿no es cierto? Y eso no necesariamente tiene que ser violento, que destruye, que abuse de la persona, ¿no? Lo mismo podemos usar esta figura para el caso de la disciplina en el hogar, ¿no? Las consecuencias. Ahora, y sumado a todo eso, creo que también la mejor manera de instruir es el ejemplo, ¿no? Así Porque de qué vale que yo le diga a mi hijo que mentir es malo si después cuando me buscan le digo, dile que no estoy, pues, ¿no? Entonces él va a prestar más atención a lo que hago que a lo que digo, definitivamente. Exactamente, y agregar a esto, a la disciplina que mencionabas, Reinaldo y Ruth, también enseñar y entrenarnos en el tema de la educación emocional. ¿Por qué? Porque la violencia tiene que ver mucho con el tema de las emociones. Entonces, las emociones no son malas, no es castigado el hecho de sentir cólera, una emoción, frustración. claro. Exacto, simplemente hay que aprender a cómo mostrar, manejar y transmitir esa emoción. Ahí va el meollo, porque muchos padres dicen, no, es que vine molesto del trabajo, vine con muchas preocupaciones y mi hijo, y tuve que castigar. Por Dios, o sea, entendemos que estás preocupado, entendemos que tienes una molestia, un mal día, pero no es la forma de canalizar tu emoción. Claro, queremos que nuestros hijos no hagan arrebatos y nosotros sí los hacemos. Exactamente. El problema es que nosotros ya crecimos y tenemos que manejar mejor estas cosas. A ver, vamos a ver una pregunta más que nos llega también por redes, vamos a tenerlo en pantalla. Ahí está, esta pregunta viene de Eloy Neira, dice, hay adultos que no perdonan a sus padres por los maltratos que sufrieron de niños.
de adultos siguen con este maltrato ahora con sus propios padres ancianos. Increíble, es una historia de no acabar. Es verdad, pues lo que decía Ruth, todo lo que uno va enseñando lo va repitiendo. Ojo, que hay que entender que cada ser humano es un mundo distinto. ¿Por qué? Porque pueden decir, no, pero mi hermano es mi hermano, yo crecí con él y yo sí también he recibido castigo y yo no maltrato a mis padres, pero ¿por qué mi hermano sí? Porque son mundos distintos, no todos reaccionan a las mismas experiencias de la misma manera. Entonces hay que respetar. Siempre hay un eso. resiliente, digamos. Así es. En la familia de un padre alcohólico siempre hay un abstemio que no quiere ni olerla. Pero ahí no podemos justificar la violencia, claro, o sea, si no existen padres perfectos, tus padres hicieron lo mejor que han podido y nada justifica y nada derecho que un ser humano maltrate a un anciano, más aún si es tu padre o tu madre. Y está el canal del perdón. Trabajar todo el tema del perdón, que es toda una temática también, siendo consciente de aquello que me afectó, cómo tratar de que en el otro no vuelva, no ocurra eso, ¿no? Es todo un tratamiento a hacer por el perdón y la reconciliación, porque al perdonar aquello vivido en su propia historia, también se va a ver restituido y va a poder cambiar su actitud, ¿no? De acuerdo, ahora sí creo que tenemos otra pregunta más, a ver si lo tenemos ahora sí en pantalla. Ahí está, Margarita Loaiza. Dice, ¿cómo un adulto, mire, justo lo que estamos hablando, cómo un adulto puede sanarse emocionalmente si ha sido víctima de violencia de niño? Bueno, un poco reforzando lo que decía Ruth, que habló de algo tan bonito que es el perdón, aceptar y entender que todos tenemos una historia y que la historia no podemos modificarla, ¿no? Queda ahí y tenemos que aceptar esa historia como tal. Y nosotros ahora como adultos tomar la decisión que mi vida ahora la manejo yo y yo decido cómo quiero encaminarla y yo decido qué cosas tomo de mi pasado que me van a sumar y qué cosas las dejo ahí que no me van a sumar, porque sé que ahora yo quiero ser un mejor adulto y sobre todo emocionalmente sano y estable. Es un tema de decisiones más que nada. Ahora, las personas crecemos con ciertos paradigmas, ¿no? Y hay una fuerte resistencia a cambiarlos cuando nos topamos con una realidad en donde nuestros modelos no funcionan. Deberíamos ser más responsables. Los padres deberíamos saber ser conscientes que lo que tenemos en nuestros hijos son vidas, ¿no? Que tienen valor eterno, además, para quienes somos creyentes y que vamos algún día también a rendir cuenta de lo que hacemos con ellos. Deberíamos informarnos, buscar asesoría. ¿Por qué es tan difícil a los padres tocar la puerta de un especialista, de un terapeuta, de un psicólogo y decirles, necesito ayuda? ¿Cómo manejar esta situación? Esta es mi situación particular. Sí, pues es el concepto de papás. O sea, a veces los adultos, los padres, creen que el concepto de papá es la persona o la mamá que no puede equivocarse, que no puede cometer errores, y mucho menos que mi hijo no puede a mí corregirme o decirme algo, ¿no?, que vaya en contra de lo que yo pienso. Si todavía siguen los adultos con ese chip, con esa creencia, entonces va a suceder lo que estás diciendo. No va a haber esa apertura de poder mejorar, de poder aceptar de repente que mi hijo también me puede decir algo que yo estoy fallando. He tenido que disculparme un par de veces con mi hijo. Por supuesto, es necesario. Sí, es humano, humano, y es más, actitudes de esa naturaleza te acercan más, porque los niños no te van a mirar cuán distante estás, más bien es una persona sensible que puede conectarse emocionalmente conmigo, sabe de que de repente calibró mal, respondió mal y entonces es capaz de enseñarme que se puede restituir, que se puede pedir perdón, ¿no?, que se puede mejorar la relación. Y porque hay otra razón también, es que los padres estamos en la responsabilidad de que somos protectores, somos cuidadores y debemos velar por esa vida, que no es un apéndice más mío o alguien en quien yo proyecto algo mío. Es una vida independiente, como bien decía Lisbeth. Entonces tenemos que respetar su individualidad como persona y el mínimo respeto que debe haber, debe empezar con Qué importante, respeto, ¿no? Porque a veces se habla de muchas cosas y no se habla del respeto por los niños. Nos queda menos de 2 minutos. Un mensaje final para quienes nos puedan estar viendo. Bueno, desde mi parte, a los padres que nos ven y nos escuchan en estos momentos, que sean responsables y conscientes, pues, de que tienen
y niños, pero que estos niños están siendo día a día marcados por lo que tú les vienes enseñando, no solamente con palabras, sino con tus actos. Y como segundo punto me dirijo a las escuelas como una idea, un aporte como profesional. Si bien es cierto, queremos medir cuánta violencia traen nuestros niños a la escuela, y también sabemos que los niños no van a hablarlo directamente, no van a expresar lo que están sintiendo. ¿Por qué no de repente armar un buzón de los miedos en el colegio y que los niños de forma anónima puedan escribir sus miedos y puedan insertarlo en este buzón, y luego el colegio pueda hacer una recopilación de esto y analizar y de repente en base a eso generar talleres, pequeños programitas para que puedan ayudar a sus niños y conocer la realidad de cuál vienen? Yo les recomendaría a los papás, empezando por ahí, recuperen su propia afectividad, valoren sus afectos, revisen su corazón, expresen sus sentimientos. Aquello que quisieran decírselos a sus hijos, díganselos. No esperen que sea más tarde para recién acordarse que le hubieran dicho. Ahora es el momento. Les agradezco mucho por haber estado aquí. Gracias. Bueno, a las dos, a ambas yo las conozco, ya somos muy amigos. A Lisbeth la conozco de que era chiquita, yo también era chiquito. Sí. Con la psicoterapeuta Lisbeth Cueva y con la psicóloga Ruth Céspedes. Nosotros nos vamos a una pausa, pero volvemos con más, con nuevos invitados. Amigos, iniciamos este segundo bloque de tema de fondo y ahora estoy acompañado de la licenciada Carmen Sobero. Ella es trabajadora social con amplia experiencia en el tema que estamos tratando hoy, y también el doctor Huerta, Miguel Huerta, director de políticas de niñas, niños y adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a quien de inmediato les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en tema de fondo. Quisiera invitarles, antes de que empecemos a conversar, a que podamos ver un video de hace algunos meses, que en realidad fue parte de una promoción que inició el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables. Vamos a verlo en cualquier momento, y que ciertamente nos ilustra y nos pone en evidencia que los niños no conocen la violencia, ¿no? Hasta que tristemente la tienen que experimentar. Y bueno, yo veía ese vídeo y de pronto entendía que para qué otras cosas podían ser usadas estos elementos, estos artículos, pero los niños no así. Vamos a verlo. Hola. Hola. ¿Y cómo estás? Bien. Bien. ¿Qué cosa es eso? Esto es... Lo conozco muy bien. Es una correa. Es una regla. Una mano. Cuando puedes hacer un cuadro para que te salga bien. Es para sujetarse porque a veces se nos cae. A la mano. Ah, yo sé. Es como para hacer aire. Bigote. Manito rascadora para cuando te pique la espalda. Las manos sirven para dar caricias y aplausos, no palmazos ni cocachos. La regla sirve para enderezar los trazos, no el comportamiento. La correa sirve para ajustar la ropa, no la conducta. La violencia no los educa, no los hace crecer, no los hace entender. La violencia nos suma en sus vidas. Sin pegar ni humillar, es hora de cambiar. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Bueno, muy interesante, ¿no? Y cuando conversábamos más hace unos minutos, veíamos que la violencia, inmediatamente pensamos, o el maltrato, lo pensamos inmediatamente en el tema físico, en el golpe, ¿verdad? Físico. Pero hay otros tipos de golpes emocionales. Así es. Y este vídeo me hacía pensar en eso cuando hablaba de la humillación, ¿no? ¿De qué manera podemos impactar en los niños cuando los humillamos? Bueno, en realidad el maltrato psicológico o verbal viene a ser el maltrato que va en su magnitud
va a calar más en el niño que tal vez un maltrato físico, ¿no? Entonces es el daño que va a generarle mayor impacto al niño. En realidad, las distintas formas de violencia física, psicológica, dejan una marca muy fuerte dentro del desarrollo de nuestros niños, niñas, adolescentes, ¿no? Y eso genera un circuito de violencia, ¿no? Porque cuando se acostumbran a ese tipo de convivencia en su entorno familiar o en la escuela, luego ellos reproducen esas formas de violencia, ¿no? Y lo vemos lamentablemente en las graves formas de violencia familiar que se dan y en hechos tan cruentos como feminicidios que se producen más adelante, ¿no? Porque esos niños, niñas, adolescentes que en estos momentos sufren ese tipo de formas de violencia, luego lo van a reproducir en su vida y eso va a afectarlos en su desarrollo no solo personal, sino también cuando ellos mismos quieran formar una familia, ¿no? Y finalmente afecta al propio país, porque estas personas que estamos en pleno desarrollo no van a poderse desarrollar plenamente por esa afectación que han sufrido a lo largo de su periodo de niñez y adolescencia, ¿no? Por Ahora, esa pregunta que hemos estado planteándonos ahí, que teníamos en pantalla, ¿qué hacer cuando somos testigos? Porque a veces conocemos, incluso en la familia, ¿verdad?, en los vecinos, y podemos conocer de casos donde existe de manera repetida y sostenida violencia y se ejerce maltrato sobre los niños. ¿A qué instancias debemos recurrir las personas? Bien, en realidad si nosotros somos testigos de un hecho de violencia, de una agresión física, psicológica, sexual, no deberíamos de reparar ni un solo segundo, deberíamos de inmediatamente informar, ¿no?, a las autoridades competentes. Hoy en día existen redes de servicio, que le llamamos, ¿no? Está la línea 100, el chat 100, ¿no?, informar a los juzgados especializados de familia, a la misma fiscalía, ¿no?, para poder solicitar de inmediato la intervención, ¿no? Entonces, no esperar a que esta situación tenga mayor trascendencia en el niño y mayor repercusión, ¿no? Entonces, intervenir de inmediato. ¿Cuáles son los mecanismos, el proceso? ¿A dónde es que hay que acudir exactamente? Nos ha dicho las instituciones, pero ¿cuál es el primer paso que hay que dar? Bueno, es importante, ya se mencionó, la línea 100, ¿no? O sea, la línea 100 permite que cualquier persona, incluso el propio niño, niña o adolescente que se vea afectado, puede llamar a esa línea, o cualquier persona que observe... Es una línea abierta, gratuita. Así es, abierta, gratuita, y que permite recibir comunicaciones, inclusive de personas que esté observando la situación. Y hay un equipo dentro de los servicios que brinda la línea 100 para atención inmediata de estos casos. Ahora, si en el colegio los docentes identifican rasgos que presente el niño ni adolescente, es muy retraído, tienen algunas huellas que pueden ser visibles de la violencia que ha sufrido, ellos tienen que comunicar a las autoridades correspondientes, a la DEMUNA, y si corresponde a la dependencia policial, para que se inicien las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables de estos hechos de violencia que han sufrido nuestros niños y adolescentes. Y ahí intervienen las DEMUNAS también para el seguimiento y atención de estos casos, ¿no? Es importante tomar en cuenta que ya el Estado peruano, para enfrentar este flagelo, dio la ley 30.403, ley que ya fue reglamentada mediante el Decreto Supremo 003 del 2018, emitido por el Ministerio de la Mujer. ¿Qué permite esta normativa? Precisamente prohibir el uso de castigo físico y humillante y establece una serie de acciones para enfrentar esta problemática en el entorno familiar, en el entorno escolar, de la escuela y en el entorno de la comunidad. Y creo que es importante que la ciudadanía conozca ello para poder actuar firmemente contra este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, en la experiencia que ustedes tienen a lo largo de todo este tiempo, el personal, el funcionario público está verdaderamente capacitado, porque a veces cuando uno llega a la autoridad, incluso ha pasado mucho con la Policía Nacional, cuando se ha, por ejemplo, denunciado violencia familiar contra la mujer,
Y a veces el mismo efectivo policial no tiene conciencia suficiente de eso y lo toma a la ligera. Entonces, ¿cuán preparados realmente están los funcionarios públicos que son los responsables de recibir estas denuncias y de iniciar el proceso en favor del niño? Bien, en realidad es lamentable decirlo, pero nuestros operadores de justicia, no todos tenemos la capacidad suficiente o estamos capacitados, sensibilizados frente a esta problemática que flagela nuestra sociedad, lógicamente, ¿no? Pero es importante, ¿no? Gracias a este espacio poder decirlo, ¿no? A los sectores involucrados al tema de niño, niña, adolescente, incidir en el tema de las capacitaciones, de las sensibilizaciones a nuestros operadores de justicia, el Ministerio del Interior, ¿no? Que realmente, bueno, a lo largo de mi experiencia puedo decir de que he tenido en ocasiones que lidiar con efectivos policiales de la sección familia, donde he tenido que exigir, ¿no? La presencia inclusive del fiscal para que pueda tomar la manifestación a una persona violentada, ¿no? Entonces, es importantísimo, sinceramente, que los sectores, ¿no? Involucrados en nuestra temática, en este tema de violencia, se involucren mucho más sobre el tema de la capacitación y sensibilización a los operadores de justicia. Si bien es cierto, esas problemáticas se han presentado a lo largo del tiempo, es importante destacar y relevar que el compromiso del gobierno que ha venido dando en este último tiempo para fortalecer todas las instancias correspondientes, por ejemplo, los centros de emergencia mujer, que se han ido en los últimos años incrementando significativamente, son más de 300 a nivel nacional, y establecer centros de emergencia mujer en comisarías, precisamente por abordar esa problemática que se han venido identificando y que se ha señalado, ¿no? Entonces, mejorar el trabajo de articulación efectiva frente a este tipo de situaciones. Más aún, para poder mejorar ese trabajo, se emitió un protocolo de articulación entre el personal policial y el equipo multidisciplinario de los centros de emergencia mujer, para brindar un adecuado servicio a estos casos de violencia familiar, violencia física, violencia psicológica. Es casualmente lo que pienso que necesitamos, ¿no? Una articulación donde concursen diferentes sectores. Pienso, por ejemplo, en la Administración de Justicia. Un proceso de tenencia, de régimen de visitas, puede tardar 5 años en el Perú. Y si este inicia cuando el niño tiene 2 años, le hemos arruinado su infancia. Porque en ese interín los padres a veces recurren a situaciones tristes, lamentables, ¿no? Patéticas, sin pensar en el daño que le pueden estar haciendo a sus hijos. Creo que ahí hay un trabajo pendiente. Incluso, y hasta hace poco, permanentemente se habla mucho sobre la violencia contra la mujer, lo cual me parece que es importantísimo hacerlo, pero se habla poco contra la violencia o el maltrato infantil, ¿no? Ni una menos, sí, pero ningún niño maltratado tampoco, porque ellos sí no tienen ninguna posibilidad de defensa, ninguna, y pueden ser maltratados por los varones padres o por las mujeres madres. Así es. Entonces, necesitamos trabajar en articular, ¿no? un sistema real de defensa del niño en el Perú. ¿Cuánto hemos avanzado en eso? Precisamente, como mencionaba, se están fortaleciendo desde los servicios que brinda el Estado, en los centros de emergencia mujer, que ahora también están en comisarías, que brinda la atención también a los niños, niñas y adolescentes que son violentados, es importante mencionarlo. Luego están las unidades de protección especial, que son servicios que el Ministerio de la Mujer brinda para situaciones en las que nuestros niños, niñas y adolescentes ya llegan a una situación de desprotección o en riesgo de caer en esta situación de desprotección. Son 17 unidades de protección especial que tenemos a nivel nacional, con equipos multidisciplinarios que dan una asistencia de seguimiento a la situación de nuestros niños, niñas y adolescentes que puedan caer en esta situación. Buscan dentro de la familia, porque si los padres son el factor de violencia sobre nuestros niños, niñas y adolescentes, entonces busca una familia extendida
tíos, abuelos que pudieran asumir a estos niños y adolescentes, o familia de terceros. Es una estrategia integral, por eso es que las unidades de protección especial formulan planes de trabajo individuales para un adecuado seguimiento a la situación de estos niños y trabajar con las propias familias, para no llegar a la institucionalización, que es ya colocar en un centro de acogida residencial, que es el último recurso. Entonces hay todo un trabajo articulado que se viene desarrollando. Es importante mencionar, justo el día jueves, que se ha llevado a cabo un acto significativo con la presencia del Presidente de la República, que es el lanzamiento de la estrategia Ponte en Modo Niñez, que ha sido en Punta Hermosa, que es una estrategia que se viene articulando con los gobiernos locales, precisamente para poder actuar para la atención de nuestros niños, niñas, adolescentes, y es una estrategia articulada con las demunas, pero también con los serenazgos y todos los servicios que los gobiernos locales tienen para una adecuada atención de nuestros niños, niñas. Importantísimo, ¿no? Porque los gobiernos locales, y ahí usted tiene mucha experiencia, digamos, son las instancias de gobierno más cercanas que tiene la gente. Así si es. no me equivoco, creo que son cerca de 1.800 los distritos en todo el Perú, pero algunos de ellos me imagino que deben tener todavía muy precaria su estructura de defensa de los derechos de los ciudadanos, qué decir de los niños. Así es. Sí, pues en realidad nosotros involucrados en el tema de la niñez en las demunas, estamos tratando en lo posible de llegar a las instituciones educativas y hacer un trabajo inclusive articulado, ¿no? Con las instituciones educativas, a fin de que ellos puedan involucrarse más en el tema de la violencia, ¿no? De acuerdo, tenemos preguntas que nos han llegado por las redes sociales, las vamos a tener en pantalla en cualquier momento para ver qué es lo que... Ahí está, ya tenemos, nos escribe Pilar Delgado, dice, ¿están los colegios preparados, qué importante, para atender a los niños maltratados? Hay profesores que no saben qué hacer, mayormente son niños violentos que terminan siendo separados de las escuelas. Efectivamente, lo que decía en algún momento, ¿no? Es importante el tema de las capacitaciones, de las sensibilizaciones a los docentes, a los tutores, a los auxiliares de las instituciones educativas para detectar un hecho de violencia y hacer la coordinación correspondiente con la DEMUNA, con alguna instancia, ¿no? Con la autoridad competente para hacer la derivación inmediata de esta acción violenta. Esta pregunta tiene que ver, doctor Huerta, con ese sistema de articulación. Así es. ¿no? Totalmente. Entre diferentes sectores. Así es. Y ahí hay que agregar que en el sector de educación está el SICB, que es el sistema de registro, precisamente situaciones de violencia que se puedan dar a nivel escolar, y ellos van a hacer una investigación también. Y además está todo lo que corresponde a las tutorías, que dentro de los colegios precisamente articulan para enfrentar esas situaciones de violencia que puedan darse o en el ambiente escolar o que ellos puedan identificar, que puedan darse en el ambiente familiar para intervenir y interactuar frente a ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, son un conjunto de acciones integrales que se vienen desarrollando, que es cierto que hay que fortalecerlos, pero ya hay una estrategia que se viene llevando a cabo y que es importante ir consolidándolo, ¿no? En el primer bloque estábamos recordando este vídeo que se hizo de conocimiento público hace algunos días en un colegio en el Callao, donde se veían unos adolescentes, unos chicos de secundaria que realmente maltrataban de una manera terrible a la profesora. Pensaba también en la profesora, pero pensaba en otros tantos alumnos que deben ser víctimas de estos niños. O sea, la violencia entre los niños. Entre pares. Entre pares. Entre pares. Claro. Incluso en casa se puede ver esto, ¿no? Efectivamente. Claro, son situaciones que evidentemente se replican, ¿no? Situaciones que el adolescente, el niño vive, ¿no? Tiene esa vivencia de violencia en la casa, lo replica en el colegio, ¿no? Con mayor agresividad en algunos casos, ¿no? De acuerdo. Sí, dígame, por favor. Por eso el importante trabajo de los docentes a nivel de las tutorías para poder enfrentar ese tipo de situaciones y el trabajo, obviamente, de acompañamiento que se tiene que hacer en ese tipo de contexto, ¿no? De acuerdo, me dicen que tenemos otra pregunta más a través de las redes sociales, vamos a ver, lo vamos a tener en pantalla también. Ahí está, Lorena Melendres nos dice,
¿Cómo un niño puede defenderse? ¿A dónde puede acudir? Bueno, de alguna manera hemos respondido ya esto, pero valdría la pena especificar, ¿no? ¿A dónde se puede recurrir? Lo puede hacer el niño mismo o alguna persona que sea testigo, pues, de este acto de maltrato. Lógicamente, hoy en día, ¿no?, de acuerdo a nuestras normas legales, el niño mismo puede acudir a la DEMUNA para poder informar su situación, que está siendo vulnerada, ¿no? Y incluso la persona que está observando puede hacer la denuncia correspondiente ante las instancias del juzgado de familia, fiscalía, la DEMUNA, la misma comisaría, ¿no? Entonces, para poder restaurar el derecho de este niño. Por eso está el protocolo de actuación conjunta que mencioné, de articulación entre la DEMUNA y las comisarías, perdón, entre los centros de emergencia mujer también y las comisarías, que permite una articulación conjunta para poder enfrentar este tipo de situaciones de violencia, ¿no? Y la línea 100, ¿no?, que hemos señalado, que es muy importante, que se pueden comunicar de teléfono fijo, teléfonos celulares, para la atención debida frente a este tipo de situaciones. Y sus propios docentes, el niño o niña tiene, por la dinámica en su vida escolar, cercanía con los docentes y puede transmitirles a ellos la situación que le están presentando. Esos docentes van a canalizar esa situación ante las autoridades competentes para la atención debida de estos casos. Ahora, yo preguntaba, desde el punto de vista psicológico, ¿cuál es esa línea que diferencia, que separa la instrucción, la disciplina que el padre debe hacer? Porque estamos en una época, al menos los padres de mi generación crecieron temiéndole a sus padres y ahora le temen a sus hijos, ¿no? Me parece, entonces, bueno, la disciplina que debe existir y el maltrato, que es otra cosa. Bueno, yo lo preguntaba en el primer bloque desde el punto de vista psicológico, pero ahora quisiera verlo desde el punto de vista legal. ¿Cómo es que el policía o el funcionario, en alguna de estas instancias que hemos mencionado, puede determinar cuándo estamos frente al acto de disciplina que el padre debe hacer con sus hijos y que es una responsabilidad hacerlo, y cuándo estamos frente al maltrato? Bueno, en realidad es materia de evaluación, ¿no? En caso de que el caso llegue, pongamos, a la DEMUNA, es importante que el operador de justicia a cargo haga una muy buena evaluación para determinar qué tanto ha sido la agresión, ¿no? Para poder hacer la canalización, la articulación con la instancia correspondiente, ¿no? Es importante señalar que no se admite ninguna forma de violencia y ya el Código Penal inclusive ha sido perfeccionado al respecto. Los estándares establecidos es, si el nivel de violencia llega a una condición de lesión grave, la pena puede ir de 6 a 12 años. Si es una lesión leve, va de 3 a 6 años. Y si es menos de lesión leve, es un delito ahora, a nivel de violencia familiar, y la pena puede ir de 2 a 3 años de pena privativa de libertad. Eso quiere decir que no se puede utilizar ninguna forma de violencia, ni física ni psicológica, y ninguna situación que implique un trato humillante al niño ni adolescente. Hay una normatividad establecida que prohíbe expresamente todo tipo de formas de violencia. Así es. Nos quedan 2 minutos. 2 preguntas, les ruego 1 minuto a cada uno. ¿Cómo podemos diferenciar una denuncia falsa? También existen, ¿no?, cuando se quiere perjudicar a probablemente a alguno de los padres. Y finalmente, ¿qué mensaje tendrían para la familia que en este momento tienen niños, que quieren hacerlo bien, ¿verdad? Y no quisieran cometer el error de desarrollar un tipo de acto de violencia? Bueno, la primera pregunta, en realidad, ay, disculpe, ¿cuál fue distinguir entre una falsa denuncia? En la experiencia que ustedes han tenido, ¿no? Porque sabemos que existe lamentablemente ese tipo de Desde el cosas. punto de vista de la DEMUNA, ¿no? Explorar, solicitar mayor información y en su debido momento hacer las visitas domiciliarias para poder obtener mayor información si efectivamente es un hecho de violencia y que amerita la intervención inmediata, ¿no? Y en lo que respecta a la segunda pregunta, sinceramente, como dijo acá, nadie tiene derecho a maltratar a nadie, mucho menos a una criatura, ¿no?
Entonces, es importante señalar que hoy en día existen muchas instancias para poder hacer la denuncia. Efectivamente, igual hay equipos multidisciplinarios, tanto en los centros de emergencia mujer como en las unidades de protección especial, no solo abogados, sino psicólogos, asistentes sociales, que hacen un trabajo de evaluación para determinar la situación real que pueda darse en un caso concreto, ¿no? Así es. Y lo otro es, es una pauta, orientación, guía a los padres. O sea, con la violencia no se rectifica, con la violencia no se enseña. Y eso es muy importante tenerlo presente. De acuerdo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En realidad creo que este programa es muy importante y hay que seguir tratando el tema que hemos puesto en el tapete esta vez. Y creo que hace mucha falta sensibilizar a todos, ¿verdad? Los niños no son responsables de los errores de sus padres ni de los adultos, quienes quiera que sean. Ellos no tienen por qué llevar en su corazón ni en su cabecita los golpes que a veces les damos, no solo los físicos, sino los psicológicos y los emocionales, que son lo que pueden marcarle muchísimo más todavía el resto de la vida. Creo que este es un trabajo para sensibilizar, hacer una sociedad más sensible frente a la vulnerabilidad del niño y que ellos son pues no solo el futuro, son el presente. Y quiero terminar con una cita bíblica, ¿no? Cuando el Señor Jesús dice: quien recibe a un niño como este me recibe a mí. Así es. Entonces imagínense lo que representa y significa maltratar o hacerle daño o hacer tropezar a un niño. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima. Gracias también.